Buenos días con todos. Les damos una cordial bienvenida a este seminario sobre fortaleciendo capacidades y fomentando la colaboración. Los temas que vamos a, Muy buenos días. los temas que vamos a desarrollar son capacitación y desarrollo de habilidades, recursos y oportunidades disponibles, sobre carreras y reconocimientos, algunas iniciativas en gestión de datos, evaluación de la investigación, evaluación de políticas, ingeniería de software para la investigación y un aspecto importante de construcción de comunidad sobre cómo conectarse con comunidades de datos y software de investigación. Nuestra primera expositora es Paula Martínez Lavanchi. Ella es coordinadora de capacitación en datos y software de investigación en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Delft. Tiene un doctorado en microbiología y más de 10 años de experiencias en microbiología ambiental y biotecnología. Hizo la transición hacia la gestión de datos de investigación en la Universidad Técnica de Dinamarca y ha contribuido a iniciativas institucionales y nacionales de gestión de datos de investigación. También ha co-desarrollado políticas, coordinado capacitaciones interinstitucionales y contribuido a esfuerzos internacionales como RDA y CESAE. Antes de cederle la palabra a Paula para su presentación, vamos a explicar cómo va a ser el desarrollo de esta reunión. Vamos a tener una primera rueda de 3 expositores. Seguidamente, atenderemos algunas preguntas por parte de los participantes. Les recordamos que la sesión está siendo grabada y que hay interpretación al portugués. Aquellos que necesitan interpretación, por favor, en el menú de la parte inferior, visualicen los 3 puntos donde pueden seleccionar la opción de interpretación. Entonces, Paula, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Isabel. A ver, voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Se me acaba de perder el botón. Aquí Y yo te está. confirmo, no te preocupes. Muy bien, aquí vamos. Muchas gracias por la invitación a participar en Perfecto. esta sesión de webinar. Me toca introducir un poco la sesión, la primera parte de la sesión, que es en capacitación y desarrollo de habilidades en gestión de datos y software, y voy a contar un poco el approach que tenemos en TU Delft y cuáles son las fuentes y recursos que nosotros hemos mirado más para establecer nuestras capacitaciones. Ya me introdujeron en detalle, así que me voy a saltar la primera diapositiva. Primero, un poco como establecer una línea base de por qué la capacitación formal de investigadores en gestión de datos y software es importante. Bueno, hay varios aspectos y quizás de la perspectiva de los investigadores se puede resaltar que em, eh, la capacitación es necesaria para asegurar una reproducibilidad y poder reforzar la ciencia abierta. Datos y software bien documentados y organizados permiten que la investigación sea reproducible, transparente y abierta cuando sea posible. También es bien importante desde la perspectiva de los investigadores saber que la gestión de datos de software y de datos y software ayuda a la eficiencia en la investigación, puede traer un mayor impacto científico a través de la reutilización de datos y software. También aumentan la visibilidad de la investigación y citaciones y también se pueden propiciar colaboraciones más transparentes y confiables. Otra cosa es que hoy en día los investigadores están expuestos a políticas, a requerimientos de gestión de datos y software en políticas institucionales, en agencias financiadoras y revistas que tienen distintos requerimientos para la gestión de datos y software según los principios FAIR. Pero también hay puntos importantes y beneficios en establecer capacitación para investigadores en estos temas.
para las mismas instituciones. Por ejemplo, nosotros hemos observado que a través de nuestra capacitación también se ha permitido visibilizar mucho más la infraestructura disponible en la universidad y los servicios de soporte para gestión de datos y desarrollo de software o gestión de software. Y por lo tanto, los investigadores saben dónde ir a hacer sus preguntas, dónde pueden obtener ayuda, dónde pueden guardar sus datos, cómo deben versionar sus software, etcétera. Y en nuestro caso particular en TU Delft, cuando empezamos a establecer esta capacitación, hicimos un par de encuestas para saber cuál era el interés de los investigadores respecto a estos temas y efectivamente hay una gran demanda a partir de los investigadores mismos en recibir capacitación en documentación, organización, almacenamiento, publicación de datos y software. ¿Cuál ha sido la visión de TU Delft para establecer estas capacitaciones? Primero, bueno, en el 2019 publicamos la visión que tiene, en este caso, la biblioteca, que es la que coordina la capacitación para candidatos a doctorado e investigadores en estos temas estableciendo ciertos principios de cómo íbamos a crear e implementar esta capacitación. Y súper brevemente, lo primero es que para nosotros era importante que la capacitación en gestión de datos y software fuera parte de todo el ecosistema que se estaba construyendo para dar soporte a investigadores. Esto puede ser las políticas que existen en la universidad, la infraestructura, pero también el soporte a través de data stewards, y ingenieros de software de investigación, por ejemplo. También es importante para nosotros tener una colaboración estratégica a través de la universidad con facultades y otras unidades de soporte, pero también colaboradores externos que nos ayuden a ofrecer una formación coherente y sostenible en el tiempo. También para nosotros es importante tener cursos, diseñar nuestros cursos con objetivos claros y prácticos, actividades alineadas con objetivos de aprendizaje y la documentación de todos los cursos y recursos que creamos que facilite también la enseñanza por distintos instructores. Es decir, que los cursos estén disponibles para cualquiera que quiera enseñarlos. Y por último, también es importante que nuestra oferta sea flexible y abierta. Esto significa que cuando se puede, eh, tratamos de comenzar de cosas ya existentes, es decir, adaptar y ampliar cursos ya existentes y solamente cubrir algunos vacíos en capacidades que se necesiten para los investigadores o reutilizando materiales y planes abiertos de clases cuando sea posible. Y además, si nosotros creamos materiales, también hacerlos disponibles con licencias abiertas para su reutilización. Entonces, partiendo de esta visión, para nosotros siempre ha sido súper importante investigar qué es lo que hay disponible, que sea confiable y que nosotros podamos reutilizar, ya sea ofreciéndolo como materiales de autoaprendizaje para nuestros investigadores o utilizándolos para extraer contenidos para nuestros cursos. Y les voy a dar a continuación un poco una visión general de las principales. Hay muchos recursos disponibles en la web que se pueden utilizar para entrenamiento, pero nosotros aquí yo resumo algunas de las principales solamente. Hay poco disponible en español, así que quizás una de las iniciativas que se pueden organizar a través de este network es empezar a traducir aquellos recursos de alta calidad que ya existen, por ejemplo, y reutilizarlos en capacitación en Latinoamérica. Por ejemplo, en el área de diseño de cursos y lecciones, el manual de capacitación sobre ciencia abierta, que ya tiene un par de años, fue traducido al español. Fue una iniciativa organizada por la CEPAL, por la biblioteca de la CEPAL. Em, Esta es un recurso elaborado por Foster inicialmente y fue traducida en un esfuerzo colaborativo
de gente hispanohablante alrededor del mundo y les recomiendo mucho mirarla donde se explica muy bien conceptos para crear capacitación interactiva alrededor de ciencia abierta. Y recientemente hemos estado explorando también esta iniciativa que se llama Framework for Open and Reproducible Research. Research Training, es una iniciativa global que impulsa la ciencia abierta mediante recursos educativos. E interesantemente, tienen varios planes de lecciones que se pueden reutilizar, es decir, tienen lecciones con objetivos de aprendizaje claro, actividades, contenido, etcétera, para armar un curso y no tener que empezar desde cero. Están en inglés por ahora solamente, pero están tratando de conectar con comunidades que quieran también trabajar en la traducción de estos materiales. Ahora ya más yendo como más a la parte de recursos disponibles abiertamente que pueden ser de autoaprendizaje o se pueden utilizar como un producto para llegar y enseñar ciertas capacidades. Nosotros trabajamos mucho con las Carpentries, que es una organización sin fines de lucro que enseña habilidades de ingeniería de software y ciencia de datos a través de talleres. Para acceder a los talleres de las Carpentries, es necesario ser miembro de las Carpentries, pero y estos talleres normalmente consisten en 2 días consecutivos dirigidos por o enseñados por instructores voluntarios que han sido certificados por las Carpentries, pero además las Carpentries han establecido una comunidad colaborativa y abierta para desarrollar lecciones y compartir materiales abiertamente. Antes de ser oficial, una lección pasan por varias etapas para garantizar que la documentación sea suficiente y para garantizar también que se han testeado estos cursos y que realmente cumplen el objetivo para el cual han sido diseñados. Las carpentries consisten en tres pilares básicos, que es el Data Carpentry, Software Carpentry y Library Carpentry. Nosotros enseñamos regularmente software carpentry, talleres de software carpentry y talleres de data carpentry. Y también, además de estas lecciones que son las lecciones que son oficiales, las carpentries también tienen un incubador donde mucha gente de la comunidad ha puesto ahí a disponibilidad varios talleres que están escritos como tutoriales, así es que se pueden usar para aprender uno a- como self-paced, pero también se pueden llegar y utilizar por quien quiera enseñarlos también. Y hay algunas lecciones de las Carpentries en español, como la lección de las Software Carpentries de Unix Shell, control de versiones con Git, y también R para análisis de científicos reproducibles. Así que los llamo a echarle una mirada también. Y siempre también hay iniciativas dentro de esta comunidad para seguir traduciendo lecciones que ya han sido certificadas por las Carpentries y forman parte del currículo oficial. Yendo un poco más a gestión de datos de investigación, hemos explorado mucho The Turing Way, que es una guía disponible abiertamente. The Turing Way es un proyecto de código abierto también impulsado por una comunidad, en este caso del Instituto Alan Turing, que ofrece guías y recursos para ciencias de datos, gestión de datos éticos y colaborativos. También tienen esfuerzos oficiales para traducir el handbook, sí, el recurso principal que tienen. Hay distintas iniciativas y pueden acceder a distintos grupos trabajando en traducción en distintos idiomas a través del Slack channel de Turing Way. También tienen una vez al año una sesión que se llama Dashboards, donde cualquiera que quiera crear un capítulo de este recurso puede unirse y se crea el módulo de manera colaborativa. Para casos, para inspiración y también para aprender
Como autoaprendizaje, existe un recurso en línea creado por CESTA, que es el Consorcio de Archivos de Datos de Ciencias Sociales Europeas. Este recurso ha sido súper útil para encontrar ejemplos de gestión de datos de investigación que se usan en ciencias sociales, tanto para datos cuantitativos y cualitativos. Es un recurso súper completo que también hemos reutilizado mucho. Y por último, con respecto a gestión de datos, en Holanda existe Research Data Netherlands, que ofrece formación para profesionales de datos a través de su curso que se llama Essentials for Data Support. Bueno, este es un curso pagado, pero todo el material, el curso en sí mismo, está disponible abiertamente como recurso de autoaprendizaje y cubre temas como planificación de gestión de datos, buenas prácticas, marcos legales, uso de herramientas. Tienen un curso también acerca de protección de datos para profesionales de datos. También está todo en inglés y holandés, pero también es una fuente muy completa para utilizar creando cursos de gestión de datos. En la parte de software de investigación también existen varias comunidades trabajando en proveer talleres, pero también proveer materiales de manera abierta para que puedan ser reutilizados como autoaprendizaje, como recursos de autoaprendizaje, pero también para cualquiera que quiera enseñar acerca de estos temas. Uno de ellos con el que hemos colaborado ya hace varios años, por 4 años más 5 años, es el Code Refinery, que es un consorcio que se ubica en los países nórdicos, pero está abierto a cualquier interesado de cualquier comunidad, de cualquier país, para contribuir en sus talleres, pero también para reutilizar los materiales que ellos ofrecen. Y por último, para recursos de software de investigación, el eScience Centers acá en Países Bajos es una organización que en general desarrolla software y herramientas digitales o establece proyectos para trabajar con investigadores desarrollando estos software y herramientas, pero también ofrecen cursos de formación en prácticas de desarrollo de software de investigación. Y todos sus cursos, los materiales de su curso, la estructura de los cursos, también están creados de manera colaborativa con la comunidad investigadora y están disponibles también abiertamente y gratuitamente en su página web. Por último, quería mostrarle lo que nosotros hemos intentado hacer para contribuir a la provisión de recursos de capacitación. Nuestro principal curso en TU Delft es el curso de gestión de datos de investigación para estudiantes de doctorado que se llama Research Data Management 101. Y hemos tratado de constantemente publicar las distintas versiones del curso y está disponible en Zenodo para aquellos que quieran reutilizar todo el contenido y traspasarlo a su plataforma de enseñanza, cualquiera que ella sea. Es decir, está estructurado más bien en documentos, a través de los módulos, se da acceso a los videos, etcétera, todo lo que alguien quiera reutilizar para establecer este curso y adaptarlo a su institución. Pero también, de hecho, uno de los presentadores de hoy, Carlos Utrilla, también creó este maravilloso Jupyter Book del curso que los estudiantes también pueden utilizar como autoaprendizaje. Y está abierto, si van a ese link. Está disponible de forma abierta para cualquiera que quiera seguir el curso, pero claro, está adaptado al caso de TU Delft, la infraestructura de TU Delft, etcétera. Pero se puede clonar el repositorio, está el backend, es un repositorio de GitHub. Siempre se puede clonar el repositorio, adaptarlo, traducirlo, lo que se requiera. Y eso es lo que les tenía para contar hoy día. Espero no haberme pasado
por el tiempo y muchas gracias por su atención. Gracias, Paula. Realmente estamos complacidos de todo el bagaje de recursos que acabas de compartir con nosotros. Seguimos con las presentaciones y ahora vamos a darle pase a Roxana Cerda Cosme. Ella nos va a presentar el tema de carreras y reconocimiento profesional en la gestión de datos de investigación. Roxana es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un máster en continuidad digital y estudiante de doctorado en documentación por la misma universidad. Es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en administración de repositorios, curación y preservación de datos, así como en el diseño e implementación de estrategias para la gestión responsable y sostenible de los datos de investigación. Roxana, te cedo la palabra, puedes compartir. Gracias Isabel por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver bien la Perfecto, presentación? ¿Sí? perfecto, sí, gracias. Vale, genial. Bueno, primero buenas tardes o buenos días desde el lugar donde se conecte. Quiero dar gracias por la invitación a participar de este webinar. Y hoy día voy a hablar de un tema que es relevante, que es actual, que está en progreso, que es la carrera de reconocimiento profesional en la gestión de datos de investigación, exactamente de Data Stewardship. En la charla de hoy, más allá de hablar del rol del Data Steward, quiero hablar sobre el Data Stewardship como un nuevo rol, una nueva disciplina que se está dando, ¿no? Lo que podemos, quiero mover un poco aquí la pantalla, ok. Entonces, le decía que lo de hoy es hablar un poco más allá del rol, sino de el Data Stewardship como como una nueva disciplina que se esté dando, ¿no? Que se está desarrollando, que está en progreso. Hoy, noviembre 2025, podemos decir que el Data Stewardship ya no es una actividad auxiliar o complementaria, sino que ya es una disciplina profesional que está avanzando, que está en expansión, que se está redefiniendo y tiene como bases principales o como pilares principales la ciencia abierta y los principios FAIR. Entonces, en la charla de hoy lo que quiero responder es cómo esta disciplina se está formalizando, qué carrera está emergiendo en ese contexto y cómo se reconoce el trabajo de quienes gestionan o gestionamos los datos de investigación. Para esto necesitamos responder la primera pregunta que es, ¿qué es el Data Stewardship? En palabras sencillas, es la infraestructura que sostiene la gestión de datos de investigación. Y cuando hablo de gestión, hablo del conjunto de actividades, del conjunto de procesos, de principios que se aplican a los datos para su preservación, para su reproducibilidad, siempre con la base ética y legal necesaria. Cuando hablo de gestión de datos de investigación, también estoy hablando de el ciclo de vida de los datos que lleva dentro de esta gestión y que también aplica los principios FAIR. Si vamos ya a hablar de la gestión de datos propiamente dicha en el día a día, estamos hablando de, por ejemplo, el desarrollo de un plan de gestión de datos. Recordemos que un plan de gestión de datos es un documento vivo que se da desde el inicio hasta el final de la investigación. También hablamos del tipo de datos que se van a producir, el tipo, bueno, el volumen, la documentación que va a ir adjunta con estos datos, la calidad de los datos que vamos a gestionar. También estoy hablando de la organización de los datos, de las reglas comunes que van a tener dentro del grupo de investigación en cuanto, por ejemplo, a la nomenclatura de los archivos, a la nomenclatura de los datos, la organización de los archivos que van a contener estos datos, el control de versiones, cómo vamos a redactar y organizar el famoso archivo readme.txt, también de la normalización, el tratamiento de datos personales, ya hablamos aquí de la anonimización, por ejemplo. También hablamos de los metadatos. Vamos a usar un esquema de metadatos estándar o de repente necesitamos metadatos enriquecidos.
también de la seguridad, del almacenamiento y la preservación, y no solamente de la gestión al día de hoy, sino también prever al futuro, ¿no? Lo que es compartir y reutilizar, por ejemplo, cuál es el repositorio más idóneo para nuestros datos, cuál es la licencia o si tienen un identificador persistente. Esto es lo que engloba en sí el Data Stewardship. Otro punto que también quiero tratar es estos dos conceptos, que no son los mismos. Por ejemplo, el data steward es la persona, es el rol, es el gestor de datos, pero también es conocido como curador de datos. Y el data stewardship se está hablando ya del por qué, del para qué, de la disciplina en sí de la gestión de datos. Eh, Uso estos dos conceptos para decir que sin una buena infraestructura de datos, la ciencia abierta no fluye, no avanza, no progresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el gestor de datos solo puede cumplir su labor si la gestión de los datos está integrado, estructurado y sobre todo valorado e identificado como una parte fundamental de la investigación. ¿Por qué está emergiendo esta carrera? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el contexto en el que se da esa nueva carrera? Pues en la última década, aquí en Europa, los proyectos de investigación han ido cambiando en el sentido que ahora te exigen un plan de gestión de datos, te exigen que deposites los datos en un repositorio, que exista un identificador, que tenga una licencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los agentes o las agencias de financiación comenzaron a exigir nuevos requisitos. Por ejemplo, en el programa Horizonte Europa, que es un programa supranacional, comenzaron a pedir ese tipo de requisitos. Esto es como un ejemplo a nivel supranacional. Pero si vamos a cada uno de los países, por ejemplo, los primeros en cambiar en pedir esas exigencias fue, por ejemplo, Reino Unido a través de la UCRI, Países Bajos a través del Consejo de Investigación, Alemania a través de la Fundación de Investigación, Suiza a través de la Fundación de Investigación, Francia también a través de la Agencia Nacional de Investigación, Finlandia, Suecia fueron los primeros países que comienzan a hacer este cambio, esa transformación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que frente a este contexto, las universidades tuvieron que crear toda una infraestructura profesional que diera respuesta, que diera soporte a estas nuevas exigencias. Y es así que se ve estas dos nuevas propuestas, ¿no? Los programas institucionales que va generando cada universidad y los modelos formales de servicio implementados. Cuando hablamos de programas institucionales, podemos hablar, por ejemplo, que en el 2017 la Universidad Tecnológica de Delft lanza el Data Stewardship Program. En el 2019, la Universidad de Leiden hace lo mismo a través del RDN Stewardship, a través también de Países Bajos. Ya en el 2021 lo hace Suiza con un programa muy parecido y en el 2022 lo hace el Reino Unido. ¿Qué es interesante rescatar esta cronología? Que Reino Unido y Países Bajos son dos países muy importantes en el desarrollo de la gestión de datos de investigación. ¿Por qué? Si bien es cierto, Reino Unido es uno de los primeros países que comienza a hablar de datos de investigación, de cómo gestionarlos, de cómo trabajarlos, es Países Bajos quien comienza la normalización de la carrera. Habla ya de de iniciar una carrera, de darle un rol a la persona que trabaja la gestión de datos. Por eso es importante mencionar que estos dos países son pioneros en el tema de datos de investigación. Cuando hablamos de modelos formales de servicio, podemos decir que actualmente se puede identificar un modelo centralizado, por ejemplo, en el cual un único equipo institucional de gestores de datos para toda la universidad. También se puede hablar de un modelo descentralizado por facultades. Quiere decir que cada facultad tiene su propio gestor de datos, su propio data steward. También hay un modelo híbrido que mezcla estas dos primeras, ¿no? Que es el equipo central coordinador y los data steward en cada facultad. Este modelo se implanta o actualmente se trabaja en TU Delft. También existe el modelo basado en red, en el cual el data steward está distribuido en distintas unidades, pero que son coordinados mediante una comunidad en práctica. Este modelo lo podemos encontrar en la Universidad de Leiden, por ejemplo. También existen otros dos modelos formales. Uno de ellos es servicio basado en la tecnología con apoyo o soporte del área informática. ¿Qué quiere decir esto? Que la biblioteca va
a liderar la parte de curaduría de datos, la documentación, y es el área de informática quien va a liderar la infraestructura y almacenamiento de los datos. ¿Qué va a hacer en este contexto? El Data Steward va a ser puente entre ambos áreas, entre ambas áreas. Y finalmente, el modelo de financiación de proyectos, en que el gestor de datos está financiado parcialmente por el proyecto competitivo. Quiere decir que el Data Steward va a estar embebido en el proyecto. Em, Ahora, ¿qué áreas de trabajo rondan alrededor del Data Stewardship? Bueno, en este modelo que les presento aquí en la diapositiva, tiene tres componentes importantes, que son las políticas, la infraestructura y la investigación. Cuando hablamos de políticas, hablamos de la gestión que va a hacer la institución con sus datos de investigación. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando cómo se va a crear, se va a gestionar esta infraestructura para que exista un trabajo, un flujo de trabajo óptimo, seguro, que almacene y permita sobre todo la reproducibilidad de de la investigación. Y también el último componente que es la investigación. Propiamente dicho, es el apoyo de la implementación de los principios FAIR, de la gestión de datos de investigación de cara con el investigador. ¿Cómo funcionan estas áreas de trabajo? ¿Cómo funciona este modelo? Tiene que estar interconectado. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas que genera la institución tienen que dialogar con las infraestructuras que se implementan y a la vez esas infraestructuras tienen que responder a los requerimientos de los investigadores. Y a su vez los investigadores tienen que ser capaces de adaptarse al flujo de trabajo de la infraestructura, pero que esa infraestructura responda a políticas claras, precisas de cada institución. Ahora, sobre el reconocimiento profesional. ¿Qué es y sobre todo por qué es tan importante el reconocimiento profesional de esta nueva disciplina, de esta nueva carrera? Yo aquí lo he enfocado en dos frentes, para las instituciones y para los profesionales. Si hablamos de reconocimiento profesional por parte de las instituciones, profesionalizar el Data Stewardship significa, primero, claridad en roles y responsabilidades, va a poder identificar exactamente cuál es la responsabilidad que recae sobre esta persona que gestiona los datos. Recordemos que alrededor de los datos actualmente, los datos de investigación actualmente se generan muchos roles. Entonces es muy importante que haya una claridad en las responsabilidades y los roles que va a hacer esta persona, ¿no? También para instituciones ayuda a mejorar la calidad y la reproducibilidad de la investigación. Cumple con estándares y requisitos, como les comentaba hace un momento, los requisitos que piden las agencias de financiación. Reduce riesgos legales y éticos. Estos dos componentes, el componente legal y el ético, es muy importante, pero lamentablemente es uno de los dos puntos más débiles que están dentro de la gestión de datos, ¿no? Es importante que se tome relevancia en estos dos puntos. También es importante para las instituciones, ¿por qué? Porque aumenta la visibilidad de los datos y obviamente el impacto científico, que es lo que las instituciones, los investigadores y los grupos de investigación quieren o desean, ¿no? Ahora, el reconocimiento profesional por parte o para los profesionales, ¿qué cosa implica que nos reconozcan como Data Steward, como la gestión de datos de investigación? Primero, que haya un rol formal, que puedan describir claramente cuáles son tus funciones, qué es lo que vas a realizar, que haya un rol formal. Esto nos ayuda a generar una trayectoria de carrera. Es decir, puede hablarse de, no sé, de un junior, de un senior, de un especialista, de un coordinador alrededor de la gestión. También significa oportunidades de especialización según la disciplina científica. Recordemos que los datos se generan de acuerdo al área de conocimiento. No todos los proyectos de investigación generan los mismos datos. Inclusive hay proyectos multidisciplinares en los cuales se genera más de un dato de investigación, más de un tipo de dato de investigación. Entonces hay una oportunidad de especialización. No es lo mismo trabajar en un proyecto de ingeniería que vea parte de todo lo que acaba de mencionar hace un momento, también ve el tema de patentes, o en una investigación médica que también habla sobre la anonimización de los datos, datos sensibles. Entonces hay una oportunidad bastante amplia de especialización. También formación continua en marcos internacionales. Como podemos ver hace un momento, Pablo nos hablaba de todas las opciones que hay para formarnos. También existen, por ejemplo, actualmente Summer School y Winter School,
para el tema de formación de gestores de datos, ¿no? Es importante hay ese tipo de eventos para que se hable de este tema. También la participación en redes profesionales, esto es una acción que se está dando en los últimos años. Cada país está generando su propio centro coordinador o su misma red de profesionales, su misma red de data stewards para poder profesionalizarlo. Ahora, he hablado de lo que está pasando en el contexto europeo, pero también, ¿qué está pasando en Latinoamérica? En Latinoamérica, si bien es cierto, ya existe una infraestructura alrededor de la ciencia abierta, pero también hay pequeños hallazgos concretos que ayudan a avanzar en el tema de la gestión de datos de investigación. Por ejemplo, algo que es muy importante son las políticas nacionales de ciencia abierta y que dentro de estas políticas se integre el tema de datos de investigación, de la gestión de estos datos. Por ejemplo, en Brasil, el Instituto de Investigación, en el ANID de Chile también están haciendo cosas muy novedosas, en MinCiencias en Colombia, en el CONCITEC en Perú, en el CONADE en Costa Rica y otra acción muy concreta también en Latinoamérica son los repositorios institucionales y nacionales. Es decir, recordemos que los repositorios son la infraestructura clave para que las funciones alrededor de la gestión de datos funcionen, ¿no? Comience a andar. También es importante identificar el rol muy fuerte que tienen las bibliotecas como núcleos de apoyo a la gestión de datos de investigación. Es a partir de las bibliotecas, obviamente con el soporte institucional de cada una de ellas, se han generado servicios universitarios de gestión de datos de investigación, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en la Universidad Distrital y la Universidad del Rosario, en Brasil, en la Unicam, en la Universidad de Sao Paulo, de Río de Janeiro también, en México, en la UNAM, en Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, hay propuestas, hay nuevas oportunidades que se están generando, poco a poco, pero existen. También hay programas de formación y capacitación en México, en la UNAM, en Brasil, en Chile, y también existen programas de formación a nivel de redes nacionales, como un ejemplo lo que se está haciendo en Argentina, y también redes regionales e interoperabilidad, como por ejemplo la referencia, que es la Red Latinoamericana para la Ciencia Abierta, ¿no? Que también impulsa un poco el trabajo de la ciencia abierta, pero también de los datos de investigación. Entonces, ¿qué oportunidades existen? ¿Qué oportunidades se están dando actualmente en Latinoamérica? Primero, que la región avance en ciencia abierta, en política de datos, y también se habla de la adopción de principios FAIR. Existe una oportunidad estratégica para poder profesionalizar la gestión de los datos de investigación, ¿no? Crear roles, fortalecer capacidades institucionales. Si bien es cierto, la experiencia europea, lo que les acabo de contar, puede servir como una referencia, pero no es la idea copiar lo que se está haciendo en Europa en Latinoamérica, no, sino adaptarlo a la cultura de investigación de cada país, adaptarla al contexto latinoamericano. Y es importante afirmar que hay potencial para las alianzas, las redes y programas de formación en Europa y Latinoamérica, como este webinar, por ejemplo, ¿no? Finalmente, lo que quiero cerrar la charla con algunas conclusiones, decir que el Data Stewardship o la gestión de datos de investigación ya es una disciplina profesional que se está dando en muchas universidades. Es esencial para que la investigación sea reproducible, sea reusable y sobre todo que la ciencia abierta avance. Su formalización va a generar oportunidades de carrera, mejora que la calidad de los datos crezca, fortalezca sobre todo la infraestructura científica de cada país. Quienes hoy trabajan con la gestión de datos de investigación estamos o están en el centro de la evolución, estamos en el proceso de ver este cambio, este nuevo paradigma, por así decirlo. Y el reto ahora es consolidar roles, competencias y estructuras que permitan el reconocimiento del rol y de la disciplina, ¿no? El reconocimiento del gestor de datos y de la gestión de datos de investigación. Y con esto quiero decir muchas gracias y espero que la información y los datos que les acabo de brindar les haya servido y gracias por su atención. Gracias, Roxana. Gracias a ti. Vamos a continuar con nuestra tercera expositora. Ella es
Pastora Martínez Samper. El tema que va a tratar es evaluación de la investigación, el movimiento Quara. Pastora es doctora en física por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en liderazgo y gestión de la ciencia por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas. Ella es comisionada de Acción Internacional en la Universidad Oberta de Cataluña desde el año 2023 y se ha incorporado en el año 2016 como vicerrectora de Globalización y Cooperación en esta universidad. Actualmente coordina los planes de acción de conocimiento abierto y COARA en la Universidad Oberta de Cataluña y también se desempeña como presidenta del Grupo de Expertos en Ciencia Abierta de la Asociación de Universidades Europeas. Es una connotada experiencia. Pastora, puedes compartir tu pantalla y yo te Muchas confirmo. gracias. Gracias Isabel, gracias por la invitación, gracias a todos los que estáis detrás de vuestras pantallas. Os voy a compartir yo también una presentación, a ver Ajá. si puedo. Mientras que Pastora va Dale. compartiendo, le recordamos a la audiencia que pueden hacer sus preguntas. Terminada esta presentación, vamos a resolver algunas consultas, dado el tiempo que tenemos, y seguimos con la segunda ronda de expositores. Adelante. Pues mira, esperadme que tengo, ahora mismo es que no, ahora está aquí, perdonad. No te preocupes. Em, que sé que no vamos bien de tiempo, pero Ya estoy viendo tu seré breve. pantalla. Espera, permitir. ¿Ahora sí? Perfecto. Venga, va. Pues nada, muchísimas gracias. A lo mejor pensáis, uy, ahora vamos a hablar de evaluación. Os voy a hablar muy rápidamente de este movimiento COARA que está pasando. En Europa lo estamos notando mucho, pero espero que allí en Latinoamérica, los que estáis allí, también. Ahora entraremos un poco más en detalle. Y tiene mucho que ver con la ciencia abierta, porque ha sido una de las grandes impulsoras de toda esta reforma de la evaluación de la investigación que yo os vengo a explicar hoy. Pero dejadme que empiece por la pregunta, porque a lo mejor no todos los que estáis en esta sala lo compartís conmigo. Espero que en 5 diapos os convenza de que sí, realmente tenemos un problema con la evaluación actual de la investigación científica tal y como la hacemos ahora mismo, por tres cosas básicamente, aunque podrían ser más. Primero, porque la hemos convertido ¿no? En una cosa muy reduccionista, muy de físicos como yo, que es este papercentrismo, ¿no? Todo lo hemos reducido al número de publicaciones que publicamos y dónde las publicamos. Parece más importante el continente y no tanto el contenido. Y me gusta mucho esta viñeta que llevo arrastrando desde hace muchos años de PhD Comics porque lo explica muy bien, ¿no? Ese publish or perish llevado al extremo. Este es un elemento clave. Después, porque estamos usando unos indicadores cuantitativos, de nuevo pensando sobre todo en el continente y no tanto en el contenido, ¿no? Como es el Journal Impact Factor, es el factor de impacto de la revista, no del resultado que se explica en esa revista, con todos los ejemplos que ya sabéis de artículos no leídos, artículos retractados. Bueno, esto es un estudio que a los que os interese os lo podéis bajar de la web de la EUA, de la European University Association, que ya hace algunos años lanzamos desde el grupo de expertos de ciencia abierta para intentar entender cómo estábamos evaluando las carreras académicas en las universidades europeas, pero que básicamente es bastante similar en todo el mundo, ¿no? Y lo que vimos preguntando es que básicamente nos centrábamos en estos dos indicadores, el Journal Impact Factor y el índice H, y usándolos, como os decía, también de manera muy reduccionista. Y hay un tercer elemento que también es clave, es que usamos unos indicadores que iluminan bien, muy bien, unas ciertas disciplinas, ¿no? Como son, por ejemplo, las ciencias duras, como la física o la biología o la química, pero luego hay otras muchas que quedan totalmente en esa oscuridad, ¿no? Y aquí tenéis algunas.
no solo disciplinas, sino también contextos, también aproximaciones, ¿no? Que quedan bastante desdibujados con este sistema actual de reducirlo todo al paper. Eso es como lo hacemos, pero es que encima en ese cómo lo hacemos tiene efectos negativos. Y este es un estudio muy interesante de las universidades holandesas que allá por el 2020 lanzaron su segunda encuesta de integridad en la investigación, donde salieron unos resultados bastante espectaculares. Yo creo que seguramente si lo repitiésemos en todos nuestros países saldrían más o menos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no hacemos, al menos en España, no, este tipo de estudios, donde los propios investigadores de todas las universidades holandesas que contestaron, que fueron muchísimos, fueron miles, reconocían que habían tenido actitudes y, y acciones un poco dudosas en cuanto a la integridad en el momento de hacer su investigación y que eso venía relacionado con este publisher pays, ¿no? Bueno, con esta presión por publicar. Otra cosa que yo destaco de este estudio que me parece muy preocupante, más preocupante incluso, es que los que más presión tienen por esa publicar y que además va correlacionado con esos efectos en la integridad, ¿no? de sus investigaciones son los estudiantes, los investigadores predoctorales, con lo cual hacemos, ¿no? Seguimos con la pelota de nieve. Pero luego además hay otros efectos negativos de esa manera tan reduccionista de evaluar la investigación, como son, hablamos mucho, por lo menos aquí en Europa, todo tiene que ser interdisciplinar, pero resulta que luego es muy difícil evaluar la interdisciplinariedad con esa mirada tan cerrada, iba a decir. Y luego por otro es que dejamos a muchísima gente fuera, muchísima gente, aquí pongo el caso de las mujeres, ¿no? Que ya sabemos que ya hay muchísimos estudios y después de la pandemia se han ido acelerando de cómo el crédito, por ejemplo, también en las publicaciones académicas de las mujeres investigadoras es bastante más bajo que el de sus colegas varones. Entonces, con todo esto, espero haberos convencido de que sí tenemos un problema y yo lo que os venía a explicar es que hay todo un movimiento global por la reforma de esta evaluación de la investigación donde os animo también a sumaros y os hablaré de Coara, ¿no? De este logo que tengo aquí detrás. Em, Coara precipita, ¿no? Se cristaliza en el 2022, pero no surge de la nada, como todo, ¿no? No pasa en el éter. Antes había habido muchas iniciativas, probablemente conocéis Dora, que lleva más de 10 años apostando porque la evaluación de la investigación de un grupo concreto, de un individuo concreto, no se mida precisamente por el factor de impacto de la revista, o el manifiesto de Leiden, que también apostaba por una métrica de la investigación mucho más responsable. A partir de ahí, os pongo, por ejemplo, el trabajo que hicimos relacionando la ciencia abierta y la evaluación de la investigación precisamente en el grupo de expertos de ciencia abierta de la EUA, que lo tenéis aquí, y casi en paralelo se trabajan a nivel de países. Os pongo el ejemplo holandés en este Room for Everyone's Talent o el ejemplo noruego, ¿no? Siempre aquí los países del norte de Europa van marcando pauta de maneras diferentes de cómo evaluar dentro de la academia a los investigadores y al profesorado. Esto es lo que ha ido pasando aquí, sobre todo en Europa, pero en América Latina tenéis ejemplos claros como es el de FOLEC, ¿no? Que desde Claxo, FOLEC han ido dando también pasos adelante para hacer una evaluación de la investigación mucho más responsable. Os pongo uno de los 3 documentos que publicaron allá por 2020, ¿no? Con lo cual, todo esto surge de todo ese malestar de diferentes movimientos, también el de la ciencia abierta, apostando por otra manera de evaluar nuestra práctica científica del día a día. Y con todo esto, pues como decía, precipita en un acuerdo para la reforma de la investigación, de la evaluación de la investigación, perdón, que básicamente lo que se centra es en volvamos a mirar la calidad y el impacto de nuestra investigación y dejemos de lado esos indicadores que nos gusta tanto, ¿no? Los números a veces. Y con esto
Se trabaja de manera colaborativa, es verdad que mucho con el foco europeo, porque la Comisión Europea desde aquí hace bastante ¿no? de punta de lanza y muchos de los actores de aquí, no solo, pero empiezan a trabajar ese acuerdo que tenéis aquí al lado para la reforma de la evaluación de la investigación. Y se constituye COARA, que es una confederación como una gran asociación de organizaciones, no es a título individual como sí que lo es Dora, por ejemplo, sino que es a nivel de asociaciones, donde se busca claramente cambiar, reformar la evaluación de la investigación en el sentido amplio, o sea, de los proyectos de investigación, de los investigadores individuales, de los grupos de investigación y de las instituciones que ejecutan la investigación para hacerla mucho más diversa y mucho más orientada a la calidad y al impacto. Dentro de los que nos hemos adherido a COARA, tenemos que firmar, ¿no? Este acuerdo con COARA, que básicamente lo que dice es que son estos 4 compromisos, que nos tenemos que comprometer a reconocer la diversidad de contribuciones, pero también la diversidad de carreras, ¿no? de la investigación. El segundo es basar nuestra evaluación fundamentalmente en una evaluación cualitativa, que por supuesto esté apoyada por elementos cuantitativos, pero usados de manera responsable. El tercero es claro, lo deja muy claro, ¿no? Es como Dora, pero un poco más, es abandonar el uso inapropiado de algunos indicadores cuantitativos y cita explícitamente el Journal Impact Factor y el índice H. Y el cuarto es dejar de lado esos que tanto gustan a los equipos rectorales de las universidades, los rankings de organizaciones de investigación y de universidades para evaluar la investigación individual o de los grupos. Con esto deciros, estos números son de principios de año, pero para enseñaros que la gran mayoría de organizaciones que forman parte de COARA, que ahora ya son más de 800, somos universidades o asociaciones de universidades, pero también hay centros de investigación, infraestructuras científicas y asociaciones de centros. Es interesante que hay también agrupaciones de investigadores, asociaciones, sociedades científicas y también algunos financiadores de investigación están aquí, al igual que algunas agencias de acreditación. Estos son los números, así como os decía, es una iniciativa todavía demasiado europea para el gusto de muchos, pero que ya empieza a tener eco, ¿no? Y siempre se ha buscado esa mirada internacional porque o cambiamos todos o aquí no cambia nada. Y os he puesto los números de esta semana de las organizaciones de los países de América Latina, ¿no? que forman parte hoy por hoy de COARA para que os hagáis una idea. Lo interesante de formar parte de esta asociación es que no tienes que pagar nada y no te piden nada a cambio. Sí que hay un compromiso, que es comprometerte con un plan de acción de tu propia organización a ir mejorando hacia esos compromisos de COARA. Pero lo piden de una manera como muy voluntarista, muy comprometida y muy de trabajo compartido. Y la verdad es que se está generando una dinámica de aprendizaje mutuo muy interesante. Y acabo con esta, ¿no? Porque dentro de COARA hay grupos de trabajo que yo, por ejemplo, participo en el de reforma de la carrera académica, pero hay muchos más. De ciencia abierta solo hay uno como muy centrado en infraestructuras en abierto, pero hay de integridad de la investigación. De momento son 13, habrá nuevos a partir del año que viene. También hay capítulos nacionales porque cada país tenemos nuestra manera también diferente y propia de evaluar nuestra investigación y también nos estamos juntando a nivel de país. Y también COARA ha ofrecido de momento 2 convocatorias competitivas para que las organizaciones nos adaptemos también de manera más fácil a esa reforma COARA con los planes propios. Y yo lo dejo aquí, os dejo de compartir y os agradezco mucho la atención y tenéis la web de Coara y mi mail si queréis más información. Gracias, Isabel. Gracias, pastora. Y dado que pasamos a algunas preguntas, esta pregunta va para ti y es, ¿cuáles son los principales logros que ha obtenido COAR en el último año
el número de instituciones que se han suscrito y la estrategia para que puedan avanzar mucho más rápido. Gracias. Pues mira, yo, COAR hará ahora en diciembre 3 años. Yo si me llegan a explicar antes de cuando empezamos en la EUA, que fue en el 2017, que hoy en 2025 estaríamos donde estamos, no me lo creería, porque ¿no? Esto es algo que parece muy difícil cambiar. Em, con lo cual, yo lo que diría es, más que en el último año, para mí, lo que ha conseguido Coara es precisamente que la necesidad de la reforma de la investigación sea una cuestión que está sobre la mesa de las organizaciones. Ya, antes estaba en los pasillos, como digo yo, ¿no? O en la cafetería, en el bar de la universidad. Ahora realmente está sobre la mesa en los planes estratégicos y yo creo que esto es lo más relevante. Además, con esos planes de acción, ¿no? Y todo ese movimiento que se ha hecho, Eva Méndez, que seguro que la conocéis muy bien, siempre hablamos que Rosana seguro que la conoce también muy bien. Los tres motivadores, ¿no? Ella añadió un cuarto, pero es la norma, el dinero y el ego, ¿no? El ego funciona muy bien. Entonces, en el momento que unas instituciones empiezan a tener sus propios planes de acción, las otras también se animan y ven que quizá no sea tan difícil. Ya son más de 800 organizaciones. Yo el número exacto no lo tengo, pero si os metéis en la página web veréis todo el listado, lo podéis mirar por países e ir al detalle porque está todo allí disponible. Pero básicamente yo creo que lo más interesante es eso, es que ya no, bueno, que sea un elemento clave en toda discusión cuando se aborda una necesidad de, ¿no? de construir capacidades en el mundo de la investigación. No te escuchamos, Isabel. Sí, ahora sí. Bueno, gracias. Estamos recordándoles a los participantes para que puedan formular consultas. eh, y los invitamos a por poder formularlas y continuamos con las presentaciones. Todavía los expositores van a continuar con nosotros, pero han sido muy importantes los temas que han relevado desde la capacitación y formación formal que se requiere, ¿no? Y sobre todo el nuevo rol de esta disciplina que va vinculada a todo lo que implica la gestión de la investigación, los planes de gestión de datos, que es un reto para todos, como países y como gestores de los repositorios nacionales, miembros de la referencia, tenemos un desafío para poder ir capacitando y formando a los diversos actores. Continuamos con la presentación, muchas gracias. Y ahora en el segundo bloque van a participar con nosotros Leila Yael Castro, Carlos Utrilla y Jessica Formosa. Entonces voy a presentar nuestra siguiente expositora. Oh, a ver, veamos. Leila. ¿No está Leila? Leila. No, no la veo. Si no está Leila, Carlos, ¿podemos con... Sí, sí está. Ah, está, ya. Leila, sí, sí, sí. Ok, entonces Leila, puedes compartir tu pantalla. El tema que va a desarrollar Leila es planes de gestión de software, una mirada hacia esa temática. Leila Yael Castro, quien está compartiendo con nosotros en este momento su pantalla, ella es científica informática interesada en temas de web semántica, inteligencia artificial, ontología, ciencia abierta y sobre todo el rol de formación y educación. Ha trabajado en desarrollo de software, en aprendizaje automático profundo, dice principalmente en procesamiento de lenguaje natural, minería de texto y también en la coordinación de proyectos, incluyendo iniciativas basadas en comunidades. También ha trabajado como profesora universitaria en desarrollo de software, sistemas de información y web semántica. Actualmente trabaja en investigación en ciencias de la vida como líder del equipo de tecnologías semánticas para el grupo Big Labs en el Centro de Información para las Ciencias de la Vida, CBMED. Leila, te cedo la palabra para tu presentación y podemos ver la pantalla en este momento. Ah,
Buenas para todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén ubicados. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a iniciar con el tema que les quiero compartir el día de hoy, que es la gestión de software de investigación. Em, en caso de interés, ya las diapositivas están en Zenodo y las pueden encontrar en cualquier momento. Ah, bueno, eh, espero que todos ustedes ya hayan escuchado hablar de la gestión de datos de investigación. La gestión de software de investigación es similar a la gestión de datos, pero como ustedes pueden imaginar, se refiere al tema de software más que al tema de las bases de datos y los datos tabulares. La idea es que ellos se complementan el uno al otro. Y una cosa que tenemos muy presente cuando trabajamos la gestión de software de investigación son las buenas prácticas, las mejores prácticas para desarrollar este software de investigación. La administración de software, la gestión de software nació de la gestión de datos en tema de investigación. En algún momento vamos a ver em, que también es una disciplina por sí misma. Pero aquí tenemos como una recapitulación. La gestión de datos empezó más o menos en el 2000. En el año 2019, Research Data Alliance empezó con este Matching Actionability, que es una capa de metadatos que se agrega al cuestionario que representa la gestión de datos para que haya mayor interoperabilidad, para que se pueda pasar de una plataforma para gestión de datos a la otra plataforma de gestión de datos sin ningún problema. Inspirado en la gestión de datos, en el 2016 más o menos empezó a trabajar la gestión de software de investigación, y recalco, de investigación. Esta iniciativa estuvo un poco dormida por un tiempo, pero ganó como más relevancia hacia el 2020 tal vez. Y desde el 2022 nosotros hemos estado trabajando inspirados en el trabajo de Research Data Alliance, en la capa de metadatos para gestión de datos. Estamos trabajando en la capa de metadatos para la gestión de software. Más o menos esto es lo que ha ocurrido con la gestión de software de investigación. En el 2016, como les comenté, fue la primera publicación por el Software Sustainability Institute en el Reino Unido. En el 2017 tenemos Presoft, que es una iniciativa francesa. En el 2021 salió la iniciativa de Elixir, que es una colaboración de institutos para ciencias de la vida aquí en Europa. En el 2021 también empezamos a trabajar en este tema en Alemania, inicialmente con uno de los institutos Max Planck en bibliotecas digitales. En el 2023, Holanda ingresó también a trabajar con la gestión de software, el eScience Center. Hizo su publicación y en este momento nosotros estamos trabajando con la infraestructura nacional a nivel alemán de datos de investigación para integrar todo esto con la gestión de datos también. Como les dije, la gestión de software por sí misma es una disciplina, entonces es importante que no confundamos la gestión de software de administración, que trata de ser bastante sencilla para todos los investigadores, con el manejo de proyectos de software, con el manejo de desarrollo de software, que corresponde muchas veces a una maestría que tiene muchas variables, muchos aspectos. Entonces es importante que no confundamos esto. Lo que queremos con la gestión de software de investigación es más que todo ir hacia esa parte de buenas prácticas para el desarrollo y llegar a los diferentes investigadores, desde los investigadores que para su tesis de pregrado, su tesis de maestría, están haciendo un pedacito de software que los va a ayudar hasta los que realmente están dedicando su vida profesional al desarrollo de software de investigación. Aquí podemos ver algunos de las posibilidades que tenemos para la gestión de software de investigación, el de Elixir, el de eScience Center en Holanda y el de Presoft en Francia.
rápidamente podemos mirar que ellos tienen algunos temas que se repiten en el uno y en el otro. La parte de licencia es muy importante y está alineada con la parte de FAIR for Wizard Software, que también existe en paralelo a la parte de en accesibilidad, ¿cómo se dice esto en español? Encontrar los datos, acceder los datos, interoperar con los datos y reusar los datos, que es el findable, accessible, interpretable, reusable en inglés, existe también para software. Entonces, la parte de licencia es muy importante, la parte de documentación, el testeo, lo vemos en varios de estos, la parte de interoperabilidad, la parte de empaquetamiento, aquí en Elixir está escondido en la parte de reproducibilidad. Porque así es más fácil que compartamos nuestro software con otros investigadores y que ellos no tengan mucho problema en utilizar nuestro software también. A pesar de que son diferentes, ellos tienen cosas en común. Ahora, los metadatos son muy importantes para el software de investigación y en realidad para cualquier otro artefacto de investigación, para los datos, para las publicaciones. Los metadatos no nos dan acceso directo al objeto como tal, no es que estemos teniendo el código del software, pero nos están dando un vistazo muy rápido y muy completo y muy importante también. Entonces, cuando nos referimos al software de investigación, metadatos están en los repositorios que utilizamos para colocar nuestro software, también en publicaciones que están relacionadas con el software. Aunque no nos demos cuenta de que ellos son metadatos, ellos están presentes en todas partes. Hay dos iniciativas que están generando metadatos, esquemas para metadatos, para software de investigación y están creados como una extensión de schema.org. Uno de ellos es CodeMeta, el otro es BioSchemas. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajando en la parte de metadatos para la gestión de software de investigación, reutilizando CodeMeta, reutilizando bioesquemas. Y más o menos en esto empezamos hacia el 2022-2023, tuvimos la primera publicación de lo que nosotros llamamos Matching Actionable Software Management Plans. Es la capa de metadatos para gestión de software. Eso es lo que nosotros hemos hecho, inspirados en el trabajo que inició Research Data Alliance para la gestión de datos. Nosotros lo extendimos y aquí estamos viendo los elementos que nosotros hemos agregado para la parte de software. Están disponibles en el repositorio, en la página web, pueden ver cuáles son los elementos de metadatos que estamos agregando y además de los elementos de metadatos, también proveemos algunas guías de uso para que sea más fácil saber en qué enfocarse. No es fácil este ciclo de adopción. Yo creería que está un poco relacionado, no es exactamente lo mismo, pero está relacionado con lo que mencionábamos que Eva Méndez presenta, porque nosotros necesitamos que sea algo satisfactorio de utilizar, pero también lo queremos hacer como obligatorio. Entonces, al principio, como que empezamos en estos dos, es importante que lo hagamos fácil, que proveamos infraestructura para que al final la gente diga gestión de software, pero claro que lo hacemos, siempre lo hacemos, se convierte en algo normal. Lo que yo he dicho puede que suene un poco difícil, como, wow, tanto trabajo para el investigador, pero ya existen muchas cosas que nos pueden ayudar. Si utilizamos los repositorios de software, ya estamos haciendo algunas cosas que nos facilita colocar la licencia, manejar las versiones, proveer versiones congeladas que corresponden a un punto particular en el software. Tenemos los metadatos de los cuales ya hablamos. Tenemos las plataformas que nos ayudan a trabajar con la gestión de datos de software, con la gestión de software, perdón, como un cuestionario similar a la gestión de datos. Estamos trabajando también en la extracción automática de metadatos. Y tenemos también en Software Heritage Foundation, que es un archivo para software, está conectado con GitHub, Zenodo, donde podemos colocar estas versiones congeladas del software y algunos registros de software donde nosotros podemos compartir nuestro software con otros.
Y eso era lo que quería compartir con ustedes, para quienes estén interesados, algunas referencias, de dónde salieron las imágenes que utilicé el día de hoy, nuestros, nuestros patrocinadores, quienes nos han dado dinero para trabajar en este tema. Y muchas gracias. Les dejo mi correo y bueno, ya en un ratico podemos tener la posibilidad de algunas preguntas y alguna discusión. Vamos a continuar con nuestro siguiente expositor, Carlos Utrilla. Por favor, agradecería que puedas ir compartiendo tu pantalla. Y Carlos va a desarrollar el tema de cuál es el potencial de la IA generativa en la formación e investigación e ingeniería de software para la investigación. Una breve sumilla de Carlos es la siguiente. Él ha trabajado como científico de software en diversos proyectos e iniciativas científicas internacionales en la Universidad Tecnológica de Delft y la Universidad de Maastricht, principalmente sobre ciencia abierta, web semántica, modelos de lenguaje natural e IA generativa. Recientemente se incorporó como investigador en el Instituto del País Vasco Inteligencia Artificial en el Departamento de Sistemas Inteligentes Conectados, Autónomos y Cooperativos. Es estudiante de doctorado en Ontología e Ingeniería Group en la Universidad Politécnica de Madrid y está centrado en entender cómo puede desarrollar y evaluar sistemas de IA que contribuyan a acelerar el progreso científico mediante la reutilización del software de investigación. Carlos, bienvenido y te cedo la palabra. Ya podemos visualizar tu presentación. Hola, bien hallado, Isabel, ¿me escucháis? Perfecto. ¿Veis la presentación? Espero que Sí, sí. perfecto. Vale, genial. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estéis en el mundo. Bueno, encantados, sobre todo Isabel y Connie, la que ha gestionado toda esta, la parte de la invitación. Pues muchas gracias por extender la invitación a mi persona. Lo que os voy a contar es un poco una experiencia personal, ¿no? De un profesional, primero en la parte de investigación y segundo en la parte de docente. Me pilláis en épocas de cambio, con lo cual en los últimos 4 años estuve trabajando en la Universidad de Delft con Paula, que es la que ha hablado en la primera estancia en este webinar. Y básicamente ahí pude encontrar lo que es la primera experiencia con lo que quiero hablaros hoy en día, ¿no? Que es saber si es posible la utilización de inteligencia artificial generativa para ayudar a la reusabilidad de software científico sostenible en el tiempo, ¿no? Para ello, en esta presentación al principio había puesto lo que se denominaba la visión de la Universidad de Delft, pero Paula lo ha escrito muy bien, con lo cual voy a pasar a la siguiente slide. Y aquí es donde quería conceptualizar un poco con breves definiciones de cuál es la relación entre estos tres conceptos, ¿no? El concepto de software de investigación, el concepto de lo que es sostenibilidad del software de investigación y el concepto del rol de IA generativa, ¿no? Entonces, no quiero, digamos, entrar en detalles y en tecnicismos, pero la R es el software científico, evidentemente, tiene una definición. No sé si es todo oficial y estandarizada, pero básicamente se entiende como aquel software científico que se ha desarrollado, que se ha producido durante el proceso de investigación o con un objeto de investigación, ¿no? Con una propuesta de investigación. Eso sería un poco la definición que yo incluyo en lo que es el software científico. La segunda concepto que me gustaría abordar es la sostenibilidad de ese software científico, que agarro una mirada como la que escoge Daniel Kant, que es uno de los mayores actores dentro de la comunidad de Research Software,
y que lo conocemos muy bien dentro del RDA, que es el que dice la sostenibilidad es el proceso de desarrollar y mantener, ¿no? Mantener a lo largo del tiempo lo que son los requerimientos y el objetivo del software científico. Entonces nos quedaría por entender un poco el rol, ¿no? El efecto que tiene tanto positivo como negativo o ninguno de las herramientas de AI generativa, ¿no? Aquí me perdonaréis por la hipersimplificación de lo que es esta herramienta, pero entiendo que como herramienta de AI generativa sería cualquier implementación técnica que incluye modelos probabilísticos que lo que hacen es predecir, digamos, sobre texto en la siguiente palabra. Es decir, aquellas que tienen una arquitectura como, por ejemplo, Transformer o Deep Learning, y evidentemente aquellas que utilizan de forma escalable modelos de lenguaje natural, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de investigación, aquí me gustaría abordar el contenido sobre lo que estamos tratando de abordar con la Universidad de Madrid, de la Política de Madrid, con mis supervisores digamos, en mi tesis doctoral, es intentar entender cómo estas herramientas podrían o no ayudar a facilitar el reuso, ¿no? Pero nuestro enfoque se centra en el reuso de ese software científico basado en lo que ha dicho Leila, en los metadatos de la documentación, ¿no? De aquella documentación que vive en repositorios como GitHub o cualquier otro repositorio de ciencia abierta o de código abierto, que hoy en día el problema es que es totalmente inconsistente, no tiene estándares, entonces para una máquina es muy difícil de entender, incluso para un investigador o para una persona que quiera rehusar ese software científico es quizás una tarea bastante laboriosa. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Entender si podemos crear sistemas inteligentes que sean capaces de abordar, bueno, de apoyar al investigador en todo este proceso, ¿no? El proceso de comprender lo que es el README, las instrucciones de instalación, en interpretar los procesos de instalación, en integrarlos en los proyectos de investigador de un individuo, de un usuario, y finalmente pues ejecutarlos y que sea satisfactoriamente reusables, ¿no? Pues eso es lo que hemos empezado a explorar, a investigar, a hacer experimentos y es lo que quizás desde un punto de vista docente y de académico estamos hoy en día mirando a intentar revisar las actividades académicas y docentes, ¿no? Hablo de cursos oficiales o extraoficiales que se dedican a enseñar a los estudiantes de tesis doctoral, los investigadores, que quizás con estas herramientas instructivas tenemos que reinventar o reconstruir o reclasificar todo el contenido desde el punto de vista conceptual, ¿no? Entonces, en la Universidad de Delft el año pasado agarramos este desafío y lo que hicimos es un workshop que lo que quería era crear una plataforma de compartir y discutir eh, si estas herramientas eran útiles para los investigadores dentro de la Universidad de Delft. Con varios compañeros de la Universidad de Delft, de la biblioteca, del Digital Competence Center, pues hicimos un workshop que se encargaba de intentar aclarar lo que era IA generativa, intentar clarificar cuáles son los desafíos acerca de crear un científico reusable y sostenible en el tiempo y qué herramientas podrían ser útiles para ayudarnos en ese proceso, ¿no? Un poco como mensaje final que extraemos de esta experiencia es que estas herramientas evidentemente nos ayudan a crear software científico de manera más rápida,
pero entendimos que tenemos que mirar 2 o 3 veces antes de integrarlo en nuestro proceso científico, ¿no? Entonces, vimos que los participantes, que nosotros y que yo mismo, estoy haciendo uso extensivo de varias herramientas, ¿no? Desde un punto de vista de usuario, pues cuando creo, cuando desarrollo cualquier tipo de software o de experimento, pues me apoyo mucho en el GitHub Copilot, que es una herramienta que integro directamente en mi interfase favorita, que es Visual Studio Code, pero tiene muchas limitaciones, ¿no? Las limitaciones serían pues, que las tareas más complejas pues, no me pueden ayudar. También utilizo el ChatGPT como manera, digamos, de entender alguna documentación o de intentar descifrar algún tipo de texto en la web, pues utilizo ChatGPT para que me ayude a filtrar, ¿no? Soy yo quien revise esas respuestas. Y efectivamente, desde un punto de vista de investigación, pues también pues yo necesito tener herramientas, sobre todo libres y de código abierto, que me ayuden a entender si estas herramientas desde un punto de vista fundacional son capaces de ayudarnos y de si son capaces de ayudarnos, cómo evaluar, ¿no? Cómo evaluar, hacer un marco de evaluación para que esas herramientas sean útiles para la investigación, para la comunidad investigadora. Volviendo al workshop que hicimos en TrueDelve, bueno, intentamos con números hacer una especie de survey dinámica y vimos que la mayoría de los participantes pues, habían utilizado efectivamente, como he dicho, muchas herramientas que existen hoy en día de IA generativa, pero sobre todo en aquellas tareas que requieren una cierta creatividad. Si miramos a la parte izquierda del gráfico, la primera sería en asistentes que nos ayuden a crear, a generar código, o que nos ayuden a generar documentación. Sin embargo, la parte de colaboración con otros o la parte de gestión del proyecto, pues efectivamente estas herramientas tienen muy poca capacidad. Lo mismo es en la parte de cuáles serían los beneficios percibidos por los participantes. Pues efectivamente, como he indicado previamente, la productividad parece que incrementa, ¿no? O sea, el tener un ayudante que te crea de manera más rápida código, pues tienes una percepción de que tu productividad sea mayor. Sin embargo, en cuanto revisamos y miramos la parte de colaboración y revisamos el contenido de ese código, quizás la parte de la productividad pues se ve un poco mermada. Mirando un poquito a lo que es el futuro próximo, ya presente, porque aquí ya hay colaboración dentro y fuera de Research Data Alliance, se crean oportunidades y se crean pues algunas tareas por hacer que podemos englobarlo dentro de grupos de trabajo, ¿no? 3 puntos principales. Primero sería en la evaluación de las respuestas de estos modelos. Podemos crear un grupo de trabajo que primero que desarrollen estándares de que lo que sea o no bueno como respuesta. Un poco auditar al asistente generativo. Y sobre todo, también la segunda mirada sería más a la parte ética y los desafíos legales que tendrían esta adopción de manera escalable dentro de la comunidad científica. El segundo punto sería examinar aquellas herramientas y servicios de IA generativa que sean rentables, que sean eficientes para la comunidad científica. Últimamente se está viendo bastante respuesta dentro de proyectos europeos como EVERSE, en el que realmente se quiere hacer un inventario de aquellos herramientas científicas que son capaces de ayudarnos, ¿no? Y luego, como
tercera vía sería pues readaptar lo que son los enfoques y paradigmas docentes. Básicamente intentar actualizar el contenido de materiales didácticos en cuanto a gestión de datos y gestión y desarrollo de software para que sea más sostenible. Para finalizar, dos mensajes que resumiría básicamente mi experiencia, mi observación como investigador y también apoyando al investigador desde un punto de vista de servicios. Primero, que tenemos que mirar más allá de la productividad. Si queremos tener una comunidad científica bastante robusta y que sea sostenida en el tiempo, pues tenemos que ir un poquito más allá y mirar la parte de calidad y reproducibilidad, que es lo más importante. Y segundo, un poquito bueno, llegamos a la colaboración para establecer dentro y fuera de RDA esa comunidad científica dentro del software científico que sea capaz de intentar estudiar, investigar si somos capaces de adoptar estas herramientas generativas para crear un software científico más sostenible en el tiempo. Estas serían las referencias de los trabajos que he mencionado y muchísimas gracias por vuestra por la audiencia, por aguantarme un poco. Carlos, muchas gracias por A vosotros. compartir con nosotros esta experiencia. Y vamos a ceder la palabra a nuestra siguiente expositora. Ella es Jessica Formoso. El tema que va a tratar es construyendo comunidad a través de la metadocencia y voy a hacer un resumen de su perfil. Es doctora en psicología cognitiva por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es el CONICET de Argentina, donde estudia el desarrollo de habilidades cognitivas y procesos de aprendizajes. Es especialista en estadística aplicada a las ciencias de la salud y en metadocencia. Coordina el área de medición de impacto y es parte del equipo de información contribuyendo a iniciativas como las cohortes de ciencia abierta apoyadas por la NASA. También participa activamente en comunidades que promueven la diversidad, la equidad y las prácticas abiertas en la ciencia. Te cedo la palabra, Jessica. Puedes compartir tu pantalla. ¿Se visualiza? Muchas gracias, Isabel. Perfecto. Em, Buenos días y buenas tardes, dependiendo desde dónde se estén conectando. Y bueno, y muchas gracias por la invitación y por la organización de este evento. Hasta me encantaron todas las charlas. Y como mencionó Isabel, soy parte de Metadocencia, donde coordino el área de medición de impacto. Y hoy les voy a contar un poco sobre las iniciativas a través de las cuales buscamos construir comunidad. Y no, ahí está. Además de mi rol en metadocencia, como mencionó antes Isabel, soy investigadora y vengo del área de las ciencias cognitivas. Y también soy parte de comunidades como Art Ladies y las Carpentries. Y muchos en metadocencia tenemos un recorrido similar. Pasamos por la academia y por distintas comunidades de práctica, y eso nos dio una mirada muy concreta sobre cómo aprendemos, cómo la colaboración y la comunidad impacta sobre estos procesos y qué hace que una comunidad se sostenga en el tiempo. Metadocencia es una organización que se fundó en 2020 y que está formada por personas y organizaciones que trabajan construyendo capacidades. Estas capacidades se busca que estén arraigadas localmente para que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativos. Y lo hacemos a través de impulsar infraestructura, formar capacidades y construir comunidad. En el área de formación, buscamos crear oportunidades de capacitación que respondan realmente a las necesidades locales y las diseñamos en base a evidencia educativa sólida. Para que tengan un impacto real, nos interesa que los contenidos sean relevantes, que sean accesibles y que sean aplicables en el contexto de las personas que participan.
varias de nuestras capacitaciones están dedicadas a enseñar cómo enseñar. De hecho, así nació la organización. Cuando la pandemia obligó a la docencia universitaria a pasar de un día para otro a la enseñanza virtual, nos encontramos con que muchos docentes no tenían preparación previa para hacer esta transición y la oferta de capacitaciones en español era escasa y en general paga. Es así que comenzamos a ofrecer capacitaciones breves y muy focalizadas, por un lado, sobre cómo llevar adelante las clases online, que sean activas y que incentiven a la participación y favorezcan el aprendizaje. Y por otro lado, también cómo enseñar programación en entornos virtuales. Con el tiempo estas iniciativas fueron creciendo y hoy contamos también con ediciones más extensas de entre 2 a 4 días que dictamos tanto online como de manera presencial. De hecho, en enero vamos a dar una nueva edición presencial de nuestra formación de formadores en Puerto Rico. En 2023 recibimos apoyo de la NASA para contextualizar y enseñar los materiales del curso de NASA Open Science 101. Diseñamos los materiales de forma colaborativa con integrantes de la comunidad que tenían distintos recorridos profesionales y académicos, que venían de distintas áreas disciplinares, incluso que venían de distintos países de residencia, para que la propuesta respondiera a las diferentes realidades a las que nos enfrentamos en la región. Si es una región muy amplia, muchas realidades distintas. Y en 2024 llevamos adelante 4 cohortes en español con más de 450 inscriptos. Además de la aplicación de los contenidos concretos acerca de las prácticas de apertura de datos, código y apertura de resultados, priorizamos que existan momentos de intercambio para hablar sobre las limitaciones que dificultan la implementación de algunas de estas prácticas en nuestro contexto, que muchas veces las importamos como vienen del norte global y es difícil aplicarlas tal cual, y también para intercambiar formas posibles de mitigar estas limitaciones. Armamos además un plenario e invitamos a todos los participantes a presentar iniciativas de las que forman parte o proyectos que están llevando a cabo. Y de esta forma muchos participantes se vincularon alrededor de proyectos y se generaron alianzas entre comunidades. De hecho, esto fue uno de los aspectos que los asistentes más valoraron de la formación, los espacios de intercambio. Otra formación que comenzamos a ofrecer este año es la introducción al uso de datos de NASA Earth Data Cloud para el monitoreo de cambios y disturbios ambientales, que tiene 2 objetivos principales. Por un lado, se busca facilitar el acceso a estos datos e impulsar el uso de datos abiertos de NASA para aplicaciones ambientales, o sea, darlos a conocer. Y por otro, fomentar el uso de flujos reproducibles y herramientas abiertas para ese tipo de análisis. Esto surge de un proyecto realizado con la organización 2i2c y financiado por la NASA. Y hoy en día contamos con materiales disponibles completamente en español, bajo una licencia abierta para su reutilización, y la verdad es que tuvo muy buena recepción por parte de los participantes. El hecho de que la mayoría de las formaciones, que esto es algo que mencionó Paula en la presentación inicial, estén en inglés, es una limitación importante y está bueno que cada vez haya más recursos en español. Finalmente, nuestra incorporación más reciente es una formación para investigadores que está pensada en fortalecer capacidades y redes que mejoren el acceso a financiamiento internacional. El financiamiento local en ciencia es realmente limitado, por lo menos en la mayoría de los países y de la región, y el diseño de esta capacitación se basa directamente en un relevamiento de datos que realizamos en la comunidad, donde identificamos cuáles son las barreras más frecuentes que enfrentan las y los investigadores de la región al presentarse a convocatorias internacionales. Con esa evidencia construimos los contenidos, priorizando las necesidades reales del ecosistema local. Y a principio de este mes dictamos la primera edición de este taller, que fue de manera presencial en el encuentro anual de la Latin American Bioimaging Network, donde recibimos un interés enorme y la verdad que muy buen feedback. Disculpen. Cuando miramos nuestras formaciones en conjunto, vemos un crecimiento sostenido y un impacto amplio. Tuvimos más de 1.500 personas que pasaron por nuestras capacitaciones,
de más de 30 países, y la verdad es que quienes participan lo recomiendan, lo cual se refleja en un Net Promoter Score muy alto. Además, encontramos que muchas de las personas que participan quedan en contacto con la comunidad, se generan nuevos espacios de intercambio y muchos terminan reutilizando los materiales para enseñarlos en sus instituciones o sus comunidades. Entonces, además de potenciar capacidades, ofrecer este tipo de formaciones y especialmente ofrecerlas en español y de forma gratuita es una manera de tejer redes. En relación a infraestructura, en Metadocencia trabajamos para que más comunidades tengan acceso real a las herramientas científicas y tecnológicas que necesitan para producir, gestionar y reutilizar conocimiento. Por un lado, desarrollamos recursos en español a partir de material que originalmente estaba publicado en otro idioma, pero no es exactamente una traducción, sino que adaptamos los contenidos para que sean relevantes para las particularidades de la región. Y lo hacemos por medio de herramientas y plataformas abiertas, siempre pensando en que los productos sean reutilizables y adaptables por quien los necesite. Además, tenemos 2 proyectos para los que estamos buscando financiamiento actualmente. Con la organización Pre-Review, planteamos un proyecto para promover la revisión por pares abierta de preprints y de datos académicos en América Latina. Y con el Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, desarrollamos un proyecto que busca garantizar el acceso a computación de alto rendimiento para redes de investigación nacionales y regionales. Nuestro tercer eje es la construcción de comunidad. Desde Metadocencia fomentamos la creación y el mantenimiento de redes de apoyo y colaboración para hacer crecer y visibilizar la ciencia desde Latinoamérica. Y hoy en día la organización se nutre de una amplia red de colaboradores y comunidades que incluyen organizaciones de infraestructura abierta, de educación, redes de ciencia reproducible, laboratorios ciudadanos, centros de investigación y fundaciones filantrópicas. Trabajamos con iniciativas que promueven la ciencia abierta, el software libre, la diversidad en la programación y la investigación colaborativa a gran escala, lo que es el Victim Science. Esta red diversa potencia el impacto de lo que hacemos porque nos apoyamos mutuamente en la difusión de iniciativas, desarrollamos proyectos en común y juntos luego perseguimos fondos para financiarlos. Además, al hacer crecer esta red, aumentamos la visibilidad de quienes participan en la comunidad. En última instancia, nuestro aprendizaje es que la comunidad se construye a través de todas las actividades que compartimos y termina siendo algo transversal a todas las áreas. Lo importante siempre es fortalecer la red y la participación de todos sus integrantes. Les agradezco la atención, espero no haber ido muy rápido, sé que teníamos tiempo acotado. Si quieren conocer más sobre metadocencia pueden encontrarnos en redes y cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla en el espacio de discusión. Muchas gracias, Jessica. Invitamos a la audiencia a formular las preguntas. Hemos tenido 6 presentaciones el día de hoy. Todas ellas creo que han enriquecido desde el perfil que tenemos cada uno de las personas que participamos diferentes aspectos. Tenemos una pregunta y aquí nos dicen, ¿tienen alianzas con instituciones afiliadas en Cuba? Jessica. Sí, perdón. Tenemos alianzas con algunas organizaciones que tienen alcance a distintos países de la región, pero no con afiliación puntual de Cuba. Si tienen, o sea, nos interesa, pero todavía no ha sucedido. Ujú, ujú. ¿Alguna otra pregunta por parte de la audiencia? Mientras que van formulando alguna otra consulta, vamos a destacar algunos puntos que han tratado nuestros expositores, tratando de hacer un breve resumen. Y uno de los que considero también que han sido muy importantes es el tema de la importancia de la capacitación formal que nos comentaba Paula, ¿no? Para los investigadores
en gestión de datos y software y los diferentes recursos disponibles para formación existente, lo que acaba de compartir con nosotros Jessica, la experiencia también desde la universidad. Y creo que algo también muy importante y muy nuevo, sobre todo a nivel de las instituciones, es este nuevo rol de los Data Stewardship como una nueva disciplina que se viene desarrollando en las áreas de trabajo. Consultas a los participantes. Les recuerdo que las grabaciones, ya hemos compartido, van a estar disponibles en el portal de la referencia. También vamos a compartir las presentaciones de cada uno de los expositores, a los cuales les pido que si han hecho alguna actualización, nos puedan remitir la versión final. Eh, bueno, creo que ya no tenemos alguna consulta adicional. Solo me queda, a nombre de la referencia de RDA, RC, darles las gracias, el de que tengan la amabilidad de haber compartido con nosotros el desarrollo de este webinar y a todos los participantes que nos podamos reunir en alguna de las otras actividades que seguidamente van a darse a conocer a través del portal de la referencia. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes con todos. Muy amables. Gracias. Gracias.